Bueno, jóvenes, saludos, buenas tardes, sí, buenas tardes. Bueno, para mí buenas tardes porque ya estoy de tarde grabando esta clase. No sé a ustedes a qué hora la vayan a ver. En todo caso, pues buenos días o buenas noches. Bueno, al inicio de las clases, pues yo les decía que esta materia pues la dividimos en macro y microanatomía. Macroanatomía, pues ya llevamos algunos temas por ahí, un par de temas, y de micro no habíamos comenzado. Ahora vamos a comenzar con los temas que corresponden a microanatomía. Microanatomía de 1, pues más que todo se enfoca en embriología. Es más que todo el desarrollo intrauterino del ser humano, pasando por sus etapas de embrión, ¿verdad? De cigoto, embrión y luego pues feto y pues recién nacido. Hasta ahí ya no lo vemos nosotros porque esa parte ya es de pediatría. Entonces más que todo nosotros vamos a ver la parte de embriología. Cuando ustedes vean pediatría van a volver a ver temas relacionados con la embriología. Igual cuando lleven ginecología pues también van a ver temas relacionados con embriología. Pero las bases las bases de la embriología las vamos a ver aquí. Entonces es muy importante que le pongan mucho cuidado. No es de choto el decirles que anatomía es básica para todas las materias. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan pasando por las demás materias qué tan importante es el conocimiento que adquieren en anatomía 1 y 2 del segundo año de medicina. Y para allá, todas las demás materias van a ver que tiene relación. Todo lo que ustedes van a ver aquí, tanto en este curso 1 como en el curso de la anatomía 2, que es el próximo ciclo. Así es que pongan mucho cuidado. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la embriología. No entro directamente con todo porque vamos a ver una introducción a la embriología. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Una introducción a la embriología, es decir, un panorama de la materia, para que tengan una idea de qué vamos a ver durante todo este curso de embriología, que lo desarrollamos primero y segundo cómputo, más que todo es pura embriología, y ya el tercer cómputo siempre es embriología, pero nos centramos en el desarrollo de sistemas respiratorios, sistema circulatorio, sistema muscular, esquelético. Vemos el desarrollo por sistema, y en estas primeras clases de este cómputo vamos a hablar de la formación, desde que son células tanto masculinas como femeninas, o sea, los óvulos, ¿verdad? En la mujer, y los espermatozoides en el hombre. Desde ahí comenzamos a hablar fecundación, implantación, desarrollo de cigoto, mórula, y cómo se llama, y las diferentes etapas hasta de embrión hasta ser un feto, y luego pues al nacimiento, que esto ya al final vamos a ir hablando un poco de las placentas y las membranas placentarias. Así que de eso vamos a hablar pues en esta clase. Vamos que todo un panorama, como les decía, acerca de la introducción pues a la embriología. Permítanme. Introducción a la embriología. Ojo con estas palabritas claves para el estudio de la medicina: insistir, persistir y nunca desistir. Para ser médico hay que ser terco, joven, porque no les puedo decir de otra forma. O sea, no hay otra fórmula para poder ser médico realmente. La única es pues ser terco en el aprendizaje, terco en la necesidad. El estudiar para ustedes se debe convertir en una necesidad, en una prioridad, en lo más principal, en lo, ¿cómo les pudiera decir? En lo primordial, ¿verdad? Porque es lo único que ustedes van a hacer. Acuérdense, ustedes son estudiantes de tiempo completo. Esa es la diferencia con las demás carreras de las universitarias. Pues, o sea, las demás carreras universitarias pueden hasta darte el chance de poder trabajar y estudiar. El que estudia para medicina es mentira. No puede trabajar y estudiar. Hay casos, existen muchos casos, y yo admiro a algunos estudiantes que pueden distribuir su tiempo en poder trabajar. Ahorita con esto de la pandemia, que las clases en línea, creo que se pudo haber facilitado eso.
Pero en condiciones normales es imposible, salvo algunas excepciones. Pero principalmente o mayormente es difícil poder trabajar. Esto es de tiempo completo. Entonces, cuando les digo de tiempo completo, es porque solo esto van a hacer y no van a tener otra distracción. Si realmente tienen la vocación para ser médicos. Si no tienen la vocación para ser médicos, por más que ustedes le dediquen tiempo, no van a salir. Y si salen, pues quién sabe que sean un buen elemento. ¿Verdad? Entonces, es duro decirlo, pero también este es de las carreras donde no le podemos dar paja a la gente. Y bueno, paja a la gente lo estoy diciendo yo ahorita desde mi punto que ya soy médico. Yo no puedo darle mentira a mis pacientes, ¿verdad? Pero ahora que yo soy docente y estoy con ustedes y con todos los 5 grupos que me ha tocado trabajar, les he tenido que decir, o sea, aquí no puede estar alguien si no tiene la vocación, si no tiene la dedicación, si no tiene la persistencia y si no insiste cada día en poder meter información nueva a su mente. Si no tiene esas bases y no hay una verdadera vocación y no hay una verdadera conciencia de servicio, porque eso es esta materia, servicio al prójimo, y solo lo ve como un servicio para mí, o lo ve como una fuente de dinero, o lo ve como un modo de vida, créanme que va perdido. Y le aconsejo que mejor, antes de que se frustre, cambie de carrera, porque realmente esto es de mucho sacrificio y ya lo están comenzando a ver ustedes. Ya vieron que el cambio de primer año de medicina a segundo año de medicina ya cambió la situación. Entonces, jóvenes, pónganle mucho cuidado, pónganle mucho amor a esto que están haciendo, porque créanme que trae muchas satisfacciones y trae mucho beneficio moral, personal, de orgullo, ¿verdad? Para cuando uno pues es médico y hace bien su trabajo. Así es que este es el momento de que ustedes pues hagan un paro y digan: estoy bien, estoy ubicado, estoy orientado, estoy en lo que estoy, quiero estar aquí. Piénsenlo, ¿verdad? Deténganse. Es de valientes tomar una decisión a tiempo y no seguir hasta dar un pencazo, hasta dar un porrazo, hasta detenerse, como decimos, de romplón, ¿verdad? Así es que bueno, démosle. Les decía pues que vamos a hablar pues de la embriología, de la introducción pues a la embriología. Permítame, no he activado mi puntero. Aquí está. Como les decía, pues en la embriología su estudio es todo lo que concierne al desarrollo humano intrauterino. Desde las primeras etapas, desde mucho antes de la concepción, eso tiene que ver con la embriología. El desarrollo normal, o sea, eso es lo que vamos a ver nosotros, el desarrollo normal de un embrión y de un feto en el interior del útero materno. ¿Por qué es importante verlo desde el punto de vista normal? Para poder entender las patologías que se dan debido a una situación que se genere en cualquiera de los estadios, que ya vamos a ver cómo se subdivide, en cualquiera de los estadios del desarrollo intrauterino. La etapa más trascendental o más importante, no, tal vez no más importante, sí más importante en el sentido de que es cuando fácilmente pudieran darse anomalías o situaciones que se presenten, pueden desencadenar anomalías en el desarrollo del embrión y que pueden llegar a repercutir en un defecto o en una situación congénita cuando se da el nacimiento del feto, si es que nace, porque pueden dar situaciones que impiden el desarrollo y por ende la muerte intrauterina. Ya podría ser en el primer trimestre, que puede ser entonces un aborto, o pudiera ser un óbito fetal, que nacen, pues se desarrollan, pero nacen muertos. Entonces son situaciones que pueden afectar el desarrollo normal del feto. Entonces, que así a medida lo vayamos viendo, vayamos hablando del desarrollo, vayamos viendo cómo se va formando cada uno de los órganos y alguna situación que se dé, por ejemplo, en un cierre incompleto de uno por ejemplo, de un tubo neural, o un cierre incompleto de un tubo digestivo, o una persistencia de algún foramen, o de una comunicación de
de una ventana que existía pues a nivel del corazón. O sea, la persistencia de esas situaciones o la existencia de estructuras extra, ¿verdad? Esas pueden desencadenar patologías en el feto, patologías en el recién nacido o la misma muerte de este producto o de este recién nacido. Entonces, hablamos pues que esto es un embrión. Esto de que estamos aquí es un embrión. Y aquí tenemos pues un recién nacido. De una sola célula. De una sola célula a un neonato. O sea, hablamos de una sola célula porque se unen las células masculinas con las femeninas. Un espermatozoide con un ovocito. ¿Verdad? Entonces, con un óvulo. Entonces, cuando se unen estos, pues conforman una sola célula, la cual comienza a multiplicarse, y esa multiplicación de células es lo que conforma pues un organismo. Periodo o situación que tarda aproximadamente pues 9 meses. Esto pues es un desarrollo, es un proceso de desarrollo que va a representar pues una integración que maravillosa, trascendental, impresionante, de fenómenos cada vez pues más complejos. El estudio de estos fenómenos, de estas situaciones que se dan, eso es a lo que le llamamos, eso es lo que denominamos pues embriología. La embriología en sí pues es una especialidad que estudia la formación y el desarrollo del embrión hasta el nacimiento. ¿Cuándo comienza el desarrollo? Con la fertilización, la cual se da pues o la cual pues da lugar a lo que conocemos como un cigoto. El campo de la embriología pues abarca investigaciones pues como factores moleculares, celulares, estructurales y todo esto pues en la conformación del organismo. Importante porque nos aporta conocimiento esencial para poder integrar las estrategias para la atención de la salud, ¿verdad? Tanto materna como del feto, para lograr pues mejores resultados en lo que conlleva o en lo que respecta pues a la reproducción. Todo esto pues ha permitido el desarrollo de técnicas especiales para el diagnóstico y por supuesto para el tratamiento aún en la etapa pues prenatal. Hay procedimientos terapéuticos para poder resolver problemas vinculados con la infertilidad, por ejemplo. Mecanismos pues para prevenir defectos congénitos. O sea, anteriormente era muy común que nacieran niños con espina bífida o niños con un trastorno en el desarrollo del sistema neurológico o niños con retraso mental. Y el solo hecho de administrar dosis altas de ácido fólico, ¿verdad? En el primer trimestre del embarazo, esto ha venido a dar un cambio, un giro en evitar pues estos problemas que les describía pues anterior, y esto pues nos previene pues defectos congénitos, y estos defectos congénitos muchas veces son la causa principal pues de mortalidad infantil. Defectos pues que pueden afectar capacidades cognitivas, capacidades, características conductuales, situaciones, experiencias pues prenatales que pueden dar el resultado pues en niños con déficit de atención, niños con retraso mental, niños con caracteres ya sea sumisos o niños con dificultad para poder tener desarrollo social, en fin. Factores que también se han podido determinar que afectan el desarrollo, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la nutrición de la madre, el estrés, la diabetes también. Entonces son situaciones que influyen también en la salud postnatal de la madre y en la salud postnatal pues también del niño. También pues experiencias prenatales combinadas con factores moleculares, celulares. Esto puede también pues desarrollar enfermedades en la edad adulta, como por ejemplo desarrollo de cáncer o de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué más? Podemos decir pues que esto ha dado una herramienta pues para todos
los que nos estamos relacionados pues con el servicio de salud, con los médicos, enfermeras, o sea, para poder tener un panorama amplio y identificar pues el impacto que puede tener situaciones tan insignificantes posiblemente, pero muy trascendentales en los procesos del desarrollo, tanto intrauterino como también propios de la madre, y las complicaciones o repercusiones de estas situaciones en la salud del feto y también en la salud pues de la madre. Las fases iniciales, ¿vale? de esto es que hablamos, del desarrollo humano. El desarrollo humano pues es un proceso continuo que se inicia cuando un ovocito, ¿verdad?, que este es el óvulo de una mujer, es fecundado por un espermatozoide de un hombre, y con esto se forma pues lo que conocemos como un cigoto. El cigoto es un organismo unicelular, o sea, es una única célula. Por eso comenzaba dos diapositivas anteriores, de una sola célula hasta un neonato. Entonces, eso es lo que se forma. Los procesos, todo esto pues pasa a través de diferentes procesos celulares pues de división, donde tenemos pues división, migración, apoptosis. La apoptosis pues es... averígüenme qué es apoptosis, por favor. La apoptosis, la diferenciación, ¿verdad?, de esta célula, el crecimiento y la reorganización. Todos estos pues transforman el ovocito fecundado en una célula totipotencial. Una célula totipotencial, investíguenme qué significa célula totipotencial. Esta célula totipotencial es sumamente especializada, es decir, todos estos procesos, división, migración, apoptosis, diferenciación, crecimiento y reorganización, son los que permiten que pase de un cigoto, o sea, una estructura unicelular, a un ser humano multicelular. Entonces, gracias a estos procesos. La mayoría de los cambios del desarrollo pues ocurren durante los periodos embrionario y fetal. Ahora, el más trascendental, porque es donde puede haber mayor influencia o pudiera estar más expuesto a cambios que van a repercutir en el buen desarrollo del feto, pues son en los primeros 3 meses, es decir, en la etapa embrionaria. En la etapa pues ¿cómo se llama? En los periodos tardíos, en los periodos fetales, lo que conocemos fetal, pues también se dan cambios importantes, pero son más que todo en el crecimiento o en la diferenciación, por decir así. Ahora, por eso decimos que son tardíos. Ahora, el periodo neonatal, ¿verdad? El periodo neonatal se va a ver afectado por situaciones pues que se den o cambios o alteraciones que se den tanto en el periodo embrionario como en el periodo fetal. A lo que conocemos como periodo neonatal es el primer mes, aunque en medicina casi no utilizamos los términos utilizamos el término de mes, pero más que todo ustedes van a oír que hablamos de semanas, porque realmente los meses que se toman en cuenta, y más que todo aquí en embriología, en ginecología, pediatría, los meses son meses lunares, o sea, meses de 28 días, semanas de 7 días, así se toman, no mes de 31, no mes de 30, claro, siempre lo utilizamos, pero realmente lo que utilizamos, la medición es en base a semana. Por eso ustedes van a ver que cuando ustedes busquen periodo neonatal, no dice primer mes de vida. En una literatura común así, para ¿cómo les puedo decir? No científica, va a decir un mes, pero realmente es 4 semanas. Las primeras 4 semanas de vida extrauterina, a eso es lo que conocemos como periodo neonatal. Luego tenemos un siguiente periodo que es la lactancia, el primer año de vida, ahí sí lo podemos decir, el primer año de vida. Luego tenemos la niñez, ¿verdad?, que va desde el segundo año de vida pues hasta la pubertad. Ve, la pubertad
¿cómo se llama? La tomamos en cuenta a partir pues de los 11 años, y luego pues la adolescencia de los 11 pues hasta los 19 años, y de ahí vienen pues las otras subdivisiones ya de adulto, adulto joven, adulto mayor, y bueno, hoy le han agregado algunas nuevas, ¿verdad? Pero en síntesis pues a eso nos referimos. Estos cuadros pues nos ayudan a ubicarnos, que esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de las clases. Esto es las fases iniciales del desarrollo. Aquí pues se ilustra el desarrollo pues de un folículo. Esto es a nivel del óvulo de la madre, ¿verdad? De la madre femenino, ¿verdad? Fue así porque, bueno, ya, perdón, tuve un lapsus ahorita. Entonces, estos son folículos ováricos. Estos folículos ováricos son los que contienen un ovocito. Es esto que se está desarrollando. La madre, la diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer en el desarrollo intrauterino, en el desarrollo de su sistema reproductor, sus óvulos, sus ovarios ya contienen la cantidad de óvulos que se liberarán en cada periodo menstrual, en cada periodo ovárico, en cada periodo, y que se va a implantar pues en cada periodo uterino. La diferencia que ya la mujer nace con la carga de óvulos que tendrá para toda su vida. Diferencia con el hombre. En el hombre los espermatozoides se están desarrollando a cada momento. Claro, también tiene un periodo, pero en la mujer ya nace con su carga. ¿Cuál es lo importante o cuál es la importancia de saber esto? Por eso se dice que la mujer está en etapa reproductiva entre los 20 y los 35 años de edad. Y aún ya 35 años de edad para una mujer que va a hacer su primer embarazo, después de los 30 años ya decimos que es una primigesta añosa. Ese es el término que se utiliza para una mujer que va a ver su primer embarazo después de los 30 años. Lo ideal fuera que en los periodos reproductivos de la mujer, o sea, el periodo reproductivo ideal para la mujer está entre los 20 y los 30 años. Va a variar de cada uno de las literaturas y también de la percepción de cada uno de los médicos con los que ustedes van a recibir clases. Pero si me preguntan a mí, de los 20 a los 30 años. Después de los 30 años, ¿cuál es el problema? Ya son óvulos viejos. Y después de los 35, pues también. Aún una multípara, mujer que ha tenido más de 3, 4 hijos antes de los 30 años o antes de los 35 años y está embarazada después de los 35 años, pues estamos hablando de una multípara añosa. ¿Cuál es el riesgo de esto? Malformaciones congénitas. Ese es el riesgo. Diferencia con el hombre, por eso vamos a ver casos de hombres arriba de los 50 años, todavía tienen una producción de espermatozoides, pueden engendrar hijos, ¿verdad? Y que no van a repercutir en problemas genéticos. Claro, hay que tomar en cuenta pues la herencia de situaciones que el padre pueda tener, pero es más trascendental o es más importante la edad a la cual la mujer comienza sus etapas de embarazo en relación pues al hombre. O sea, porque la mujer, como les decía, sus óvulos ya están, o sea, no están del todo desarrollados. En cada periodo se van madurando. Es término así popular, ¿verdad? La maduración. Pero sí se puede utilizar. Entonces es un desarrollo en la cual pues un ovocito al final del ciclo ovárico está listo y pues es liberado, lo que vemos acá. Se libera, rompe pues la corona que presenta el tejido, ¿verdad? Que presenta el óvulo, lo rompe y se libera. Se libera pues para ser captado por las fimbrias, que son las terminaciones de la trompa uterina. Se libera y, es atrapado por las fimbrias y es introducido hacia la trompa uterina para poder ser fecundado más o menos en la zona del istmo, y luego pues llega hasta la cavidad uterina donde se implanta en el endometrio. Entonces eso es el desarrollo normal. Si este óvulo no es fecundado, entonces siempre se implanta
pero al fin del ciclo uterino, ¿verdad? Se libera y es lo que conocemos pues como la menstruación. Toda la capa de preparación que se dio en el endometrio pues se rompe, se libera, se cae, como decimos así, y son los días pues de la menstruación o los días de sangrado que la mujer tiene pues en cada uno de sus ciclos menstruales. Entonces, el desarrollo humano en sí pues comienza con la fecundación. Más o menos en qué momento se da? 14 días después del inicio de la última menstruación normal. Esos son los días que conocemos como fértiles. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los días fértiles realmente de la mujer, que en síntesis vienen a ser 5 días. 2 días antes del 14, 2 días después del 14 días, y ahí tenemos 5 días fértiles. Son los días en que si la mujer está, tiene relaciones sexuales, hay una alta probabilidad de que quede embarazada. Todo eso nos ha servido para poder hacer pautas en pacientes, pautas de manejo en pacientes que tienen dificultad o que tienen problemas de infertilidad. Utilizamos algunos medicamentos como el clomifeno, la aspartato de arginina, un sinnúmero también estímulos hormonales que nos ayudan pues a asegurar pues un embarazo en una mujer. Entonces estos son parte del desarrollo, ¿verdad? La liberación, la maduración a nivel de los folículos en los ovarios de la mujer, ¿verdad? Es el desarrollo inicial del folículo ovárico, ¿verdad? Se da la formación pues del ovocito y luego pues se da la ruptura para poder ser liberado, y es lo que se conoce como la ovulación. Luego pues entramos en un periodo que se conoce como la segmentación, situación que se debe, que es, como decimos, o que tiene como requisito primordial pues lo que hablábamos, que es la fecundación, o sea, la penetración de un espermatozoide al interior del ovocito para que se dé pues la formación del cigoto, que inicia como una única célula y comienza a darse la subdivisión en diferentes células, ¿verdad? Para llegar pues a darse lo que se conoce como la implantación. Ya cuando se da la implantación es cuando el ovocito, el cigoto específicamente, pues ya está al interior de la cavidad uterina, y pues penetra todo el endometrio y comienza a darse todo el desarrollo de ese embrión, que luego pasará a ser pues un feto. Entonces el revestimiento pues interno del útero es penetrado, es lo que es el desarrollo, es el endometrio, y pues es el desarrollo temprano pues del embrión. A ese periodo se le conoce como la segmentación. En estos periodos del desarrollo pues es habitual realmente dividir pues el desarrollo humano en periodos prenatal, ¿verdad? Que es pues antes del nacimiento, y el periodo pues postnatal, son los que eso ya es pues después del nacimiento. Pero en el periodo prenatal identificamos dos situaciones: el periodo embrionario, que son los primeros 3 meses por decir así, y el periodo fetal. O sea, el primer trimestre es el periodo embrionario y luego pues los otros 2 trimestres es lo que conocemos como el periodo fetal. En el embrionario es donde se da el desarrollo, la conformación de todos los sistemas, los esbozos, van a oír mucho esa palabra, los esbozos de los diferentes órganos y sistemas y estructuras propias del cuerpo humano. Y en el periodo fetal pues es el desarrollo, el crecimiento y podemos decir la diferenciación, por decir así, vea, la conformación de una estructura que es que viene a ser pues la previa de un recién nacido. Es en sí pues el desarrollo del cigoto pues hasta el nacimiento, y a eso pues eso es los 2 periodos que hablamos, el embrionario pues y el embrional y el fetal. Todos estos cambios pues son los que se dan antes pues del nacimiento. En estas tablas lo que estamos viendo en sí
vea, es la mayoría pues de los avances visibles, porque todo esto está estudiado, todo esto ha sido estudiado. Entonces todo esto es lo visible. Hay situaciones que se escapan al estudio, por decir así, pero que podemos intuir pues que son los que van a ir dando pues la conformación del embrión durante estas 3 a 8 semanas, porque aquí es cuando comienza, digamos, ya parte de la organogénesis. Esta desde aquí hasta acá son las primeras 3 a 8 semanas. A eso es la que conocemos como el periodo pues embrionario. A lo largo ya de todo el periodo fetal, que comienza ya a este nivel, como ustedes pueden ver, a esta etapa ya tenemos un organismo con características propias de un ser humano, de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Según lo que se esté desarrollando. Entonces aquí este nivel pues comienza lo que conocemos como el periodo fetal. Y aquí pues los tejidos, los órganos se van diferenciando y van pues creciendo al tiempo también que aumenta el ritmo del crecimiento del cuerpo. El tamaño, ¿verdad? El tamaño, la estructura en sí de cuánto va a pesar y cuánto va a tener de talla, vea, este recién nacido pues se desarrolla en este periodo fetal a partir pues de el segundo y el tercer trimestre pues del embarazo. Entonces las situaciones que se dan en el periodo embrionario son las que van a repercutir en el desarrollo de este recién nacido, o las situaciones pues congénitas que puede desarrollar debido a alteraciones que se den en este periodo. Y en el fetal pues las situaciones van a ser de crecimiento. Ahí es donde vamos a tener niños con bajo peso al nacer, o con niños macrosómicos, niños con un peso grande, niños también con talla grande. En nuestro medio lo normal es encontrar niños entre 35, 40 centímetros de longitud. Ya niños más grandes pues ya vamos pensando en macrosómicos. Niños también con bajo peso al nacer. El peso al nacer normal 2.500 gramos. Ese es el peso ideal pues al recién nacido. Pero pueden haber niños pues con pesos pues mucho más grandes. Más que todo, por ejemplo, los niños de madres diabéticas tienden a ser niños con excesivo peso, o sea, niños macrosómicos, niños que por su misma volumen no pueden salir por el canal de parto. Es ahí donde son indicadas, por ejemplo, o es una de las indicaciones de las cesáreas. Ahora, hay que también tomar en cuenta la herencia en sentido de el tamaño de los padres, ¿verdad? No vamos a esperar un niño grande de padres chiquitos, chaparros, ¿verdad? La estatura pues normal en nuestro medio para el hombre 1.77, 1.75 para el hombre, ¿verdad? Como estatura normal. Pero pues en nuestro medio vamos a ver hombres con tamaño de 1.50, 1.55, 1.60, ¿verdad? Y también pues vamos a ver madres como estatura normal pues 1.65, ¿verdad? Como estatura normal. Pero también vamos a encontrar mujeres pues altas y mujeres pues también pues pequeñas, 1.50, 1.55, 1.40 y pico, ¿verdad? Pueden darse el caso. Entonces es lógico pues que depende los padres, así van a ser también pues los hijos. Por poner un ejemplo, yo tengo una estatura de 1,83 m y mis hijos pues yo tengo 2 varones, uno de 15, uno de 16, y mis hijos ya son más grandes que mí. Entonces, pero es por la herencia, o sea, es por el tamaño de los padres. Mi esposa también pues es una mujer alta, entonces es lógico tener hijos así. Pero también tenemos una niña que es de talla pues más baja, y pues la herencia tiene mucho que ver. Entonces también pues otra forma de estudio o de subdivisión es a través de estadios, ¿verdad? Los estadios del desarrollo embrionario. En el desarrollo precoz es lo que llamamos en el primer trimestre. Va a depender pues tiene muchas variables realmente, pero es lo que se espera del desarrollo y del desarrollo de las características morfológicas del embrión. En el estadio 1, el estadio 1 es, aquí no está,
Pero en el estadio 1 es cuando hablamos de la fecundación. Y el desarrollo pues embrionario, o la finalización del periodo embrionario, se da pues en el estadio 23. Entonces son para que tengamos una idea del desarrollo a través de estadios. No vamos a... Esto solo es como conocimiento general. Este estudio de la embriología no lo vamos a ver desde ese punto de vista. Sí es importante que lo sepan. Esto lo hizo, esa diferenciación en estadios lo dio una persona, un médico de apellido Carniech, algo así, no me acuerdo, es francés parece, no me recuerdo muy bien. Pero pues es importante que ustedes lo sepan. Ahí por el día más o menos 56 va culminando el periodo, pues el estadio 23. Cuando decimos, bueno, ya les he dicho, un trimestre pues son 3 meses, pero 3 meses de meses lunares, ¿verdad? Porque a eso nos referimos nosotros, meses lunares. Cuando, por ejemplo, decimos cuánto dura el embarazo en meses lunares, 40 semanas, o sea, 10 meses lunares. En meses calendario, en periodo calendario, son 9 meses de embarazo, 9 meses que dura el embarazo. Entonces, por eso a nivel en léxico médico o en estudio de la medicina, pues de pediatría, ginecología, pues decimos que son 10 meses lunares, o sea, 40 semanas. Al final de las 40 semanas tendríamos que estar viendo o verificando pues el parto, ¿verdad? Ahora, las fases más críticas o el periodo más crítico ocurre, como ya les decía, durante el primer trimestre, es decir, en las primeras 13 semanas. Ahí es donde son los periodos más críticos, porque es cuando se produce el desarrollo embrionario y por supuesto el desarrollo precoz pues del feto. Ahora, es más fácil para el estudio hablar de las etapas, y en las etapas de desarrollo embrionario pues hablamos que son 4: la de cigoto, la de embrión, la de mórula y la de blastocisto. Ojo, esto es para el desarrollo embrionario. La del cigoto es cuando se da la extracción de los óvulos y comienza el proceso de la fecundación. Es decir, cuando se da el proceso de ovulación y que va a culminar con la fecundación. Luego tenemos la etapa de desarrollo embrionaria, que es la de embrión, perdón, que es cuando se da el proceso de división celular. Este cigoto, como célula primordial, va a dar lugar a 2 células, que a su vez se van a dividir y darán lugar a 4 células. Y así progresivamente, para ir especializándose cada una de estas células en lo que va a ser un corazón, un estómago, un intestino, un páncreas, un hígado, un ovario, un testículo, o sea, la diferenciación en las células. Luego tenemos una etapa de mórula, que es el tercer etapa de desarrollo embrionario, que más o menos se va a iniciar ahí por el 4.º día de desarrollo del embrión, vea, desde alcanzar el estado, para alcanzar el estado de una mórula, que más adelante lo vamos a ver. No quiero que se queden de ahorita. ¿Y qué es una mórula? Lo vamos a ver cuando veamos las clases. Es una estructura en sí, pues, que contiene un número elevado de células que se van a ir compactando entre sí para ir conformando cada uno de los órganos. Y luego tenemos la etapa de blastocisto, que viene a ser la última etapa del desarrollo embrionario, más o menos ahí por el 5.º o el 6.º día. Entonces aquí el embrión alcanza el estadio pues de blastocisto, lo que viene a ser una mórula, y bueno, se le da el nombre, ¿verdad?, de blastocisto, porque comienzan a verse diferentes, a visualizarse y a diferenciarse distintas clases de células que van a constituir lo que conocemos como el feto. Vamos a ver vamos a ver después que hay un citotrofoblasto, un trofoblasto, un citotrofoblasto, que todas estos van a ir dando las diferentes capas, que es lo que conforman el disco trilaminar. Más o menos esto es un disco bilaminar, luego tenemos un disco trilaminar, y aquí comienza a darse la formación del embrión, comienza a darse un plegamiento y comienzan a cerrarse todas las estructuras para conformar los futuros órganos de ese embrión o de ese feto pues que está en formación. En lo que conocemos como el periodo postnatal, pues es el periodo que inicia pues después del nacimiento.
aquí pues se explican los diferentes, se van a explicar los diferentes términos y bueno, vamos a explicar los diferentes términos y los periodos utilizados con mayor frecuencia pues en el desarrollo pues postnatal. Comenzamos hablando sobre la lactancia. La lactancia pues es el periodo más temprano de la vida extrauterina y cubre aproximadamente lo que conocemos como el primer año tras el nacimiento. Ya hablamos de lo que era un neonato. Un neonato pues es el recién nacido con 4 semanas de vida extrauterina. La lactancia pues es el primer año, o sea, es decir, que neonato y lactancia, o mejor dicho, la lactancia o el periodo de lactancia tiene por sí o per se involucrado el periodo neonatal. Los lactantes con un mes de edad, a eso es lo que se le conoce como un neonato o también pues como un recién nacido. O sea, no quiero que vayan a pensar que neonato es una cosa y lactancia no. Lactancia tiene, dentro de la lactancia está involucrado el periodo neonatal. La transición desde la vida intrauterina hasta la vida extrauterina va a requerir de muchos cambios y muy cruciales, especialmente en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio. Estos dos sistemas tienen que iniciar, son los primeros en iniciar o en en activarse al momento del nacimiento. El primero es el respiratorio, bueno, los dos a la par. En el respiratorio, pues porque tiene que esos pulmones insuflarse, tienen que meter oxígeno para comenzar la respiración y comenzar a valerse por sí mismo, porque en la vida intrauterina quien proveía todo era la madre. Igual a la hora del nacimiento, en el corazón hay una comunicación entre las aurículas y también hay una comunicación a nivel del callado de la aorta con la arteria pulmonar. Hay una comunicación entre esas estructuras, comunicación normal en la vida intrauterina y no pueden persistir en la vida extrauterina, porque si persisten estas situaciones van a repercutir o van a afectar el buen desarrollo del feto, del recién nacido, y que si son demasiado persistentes o demasiado grandes, por decir así, estas aberturas, estas ventanas, ponen en peligro la vida de esta personita que está recién nacida. Entonces, ¿cómo se llama? Si el neonato sobrevive las primeras horas después de su nacimiento, pues las posibilidades de vivir suelen ser pues muy elevadas. Hay una escala que se llama la escala de Apgar, ¿verdad? Investiguen eso, por favor, la escala de Apgar, APGAR. Son 4 parámetros, ¿verdad? Son 5 parámetros que se estudian, que el pediatra y el pediatra neonatólogo evalúa en un recién nacido. Dependiendo de la puntuación que obtenga en la escala de Apgar, así va a ser ¿cómo le podemos decir? El pronóstico, y podemos dar una primera impresión de cómo serán los primeros días de este recién nacido. Una puntuación muy baja pues es un niño con alto riesgo. Una puntuación muy alta pues estamos hablando de alguien pues con posibilidades muy altas de sobrevivir. El cuerpo va a crecer pues con rapidez durante la lactancia. En esta primera etapa, en este primer año, pues la longitud corporal, ¿verdad? del cuerpo de este niño se va a duplicar. Igual pues el peso se va a triplicar. O sea, la longitud, lo que conocemos como la estatura pues, ¿verdad? De este recién nacido con la que nace en el primer año se duplica. Si este niño nació con 45 centímetros de longitud, al fin del primer año este niño está midiendo cerca de 90 centímetros. Y si nació con un peso de 4 libras, más o menos, al fin del primer año tendría que estar pesando 12, 15 libras. Y eso es un desarrollo normal. Existe un programa propio del sistema de salud de nuestro sistema de salud de aquí de El Salvador, pues donde se llama Niño Sano. Es un programa en el cual pues
todos los recién nacidos pues tienen que estar llegando cada cierto tiempo, además de sus vacunas, a hacer una evaluación pues por el médico en año social o el médico que está en la unidad de salud, y ahí pues se ve la talla, se ve el peso, el médico lo examina y ahí determina si es un niño. Hay unas escalas especiales donde se va poniendo el puntaje y vamos viendo si el niño va con buen desarrollo, si el niño va con bajo peso, con poco peso, con un buen desarrollo, con una buena estatura, en fin. Y al final pues también del primer año de vida pues los lactantes ya poseen más de unos 6 a 8 dientes pues en su boca. En el periodo de la niñez, ¿verdad? Esto es lo que se da entre la lactancia, entre el final de la lactancia y lo que conocemos como la pubertad, ahí pues por los 11 años. Sigue la aparición de los dientes primarios, lo que conocemos como dientes deciduos o popularmente dientes de leche, que más tarde van a ser sustituidos pues por los dientes permanentes o los dientes secundarios. También a los dientes de leche pues se les llaman los deciduos o caducos también. Durante la primera niñez, o sea, en esta etapa también se da la osificación, vea, la formación del hueso. No vamos a decir que salen nuevos huesos, no. Muchos huesos al nacimiento pues no son duros al principio, son con características más acordes a un cartílago, como tóquense las orejas. Y lo que ustedes tocan, ¿verdad? En la parte alta, ¿verdad? Permítanme. Lo que ustedes están... Ya me perdió la cámara, ¿dónde está? Esta zona que ustedes tocan aquí, esto, ¿verdad? Es el hélix, ¿verdad? De la oreja. Eso es cartílago. Entonces, los huesos iniciales tienen esas características. Son así, son blandos realmente, no son huesos duros. A medida se va dando la osificación a este nivel, o sea, a nivel de la niñez, es cuando los huesos se van haciendo duros y van teniendo las características, pues como los conocemos ya en la edad adulta. Permítanme, me voy a salir porque no es la idea que me estén viendo a mí. Volvemos aquí. Ok. Entonces, es cuando se da pues la formación del hueso. Algunos huesos pues en el nacimiento y aún hasta el final del año todavía siguen siendo blandos. Por ejemplo, los huesos del cráneo, los parietales, parte del frontal, parte del occipital. Algunos huesos todavía, como les decía en la primera clase, por ejemplo los frontales inicialmente nacen como dos frontales, pero a medida se van osificando, se hacen un solo hueso. Igual los maxilares. Vean, los maxilares, no digo mandíbula, ojo con eso, los maxilares, o en la literatura dice maxilar superior, inicialmente se desarrollan como un par de huesos, pero en el desarrollo, ya en la osificación, hace un solo hueso. Por eso es que yo les dije al inicio que el maxilar es un solo hueso y el mandíbula es otro hueso, son dos huesos diferentes, o sea que el maxilar no es un hueso par, ojo con eso, aunque inicialmente sí, es un hueso par. Como podemos decir, y también pues se da el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento corporal pues del niño a medida va aumentando con la edad. Hay un término y en la literatura está que se llama el estirón prepuberal, es este que se da, y eso ya lo hemos visto ustedes si se recuerdan, pero tal vez si tienen hermanitos lo han visto. Un cipote que inició con 10 años, o sea, a los 9 se veía que no crecía mucho, de los 8, 9 años, 10 años no crece mucho, pero en el término de 10 a 12 se da lo que conocemos como el estirón prepuberal, que es cuando se da un crecimiento acelerado de este niño, y es cuando se ve que hay cambios también, no solamente en la talla, sino que también morfológicos. En el varón pues comienza a ver bigote, comienza a ver vello facial, comienza a cambiar su voz, su estructura ósea pues también se vuelve más grande. Entonces y esos son los desarrollos normales. Si vemos de que ese chiquitín, esa persona, ese joven llega a 11, 12 años y llega con una estatura baja, pues ya vemos que hay un trastorno o un mal desarrollo en esa etapa pues de esa persona, y hay que investigar qué es lo que ha pasado. Y luego vamos a la etapa de la pubertad,
que es pues cuando la persona, el joven, va a adquirir, pues, por ejemplo, las capacidades funcionales de procrear, o sea, las de reproducirse. Ojo, capacidad, pero no suficiente madurez emocional y también corporal. Estamos hablando ahí, está llegando a los 20 años. Después de los 20, pues ya no hay problema. En las mujeres, pues los primeros signos de pubertad pueden aparecer después de los 8, 9 años como etapa temprana. En los hombres, pues van a comenzar ahí pues por los 9 años más o menos. Que es lo que les decía, el esterón, el cambio de voz y bueno, todo lo que conlleva el desarrollo de un adolescente. Y la edad adulta, ¿verdad? Que aquí es por donde andamos ya casi andamos todos sus docentes, ¿verdad? Es la edad adulta, que es el crecimiento y pues la madurez completos que se alcanzan ahí pues por los 18, 19, 20, 21 años, la mayoría de edad. Aquí pues la osificación pues y el crecimiento ya se completan prácticamente y ya después de o sea, podemos decir que hasta los 20, 21 años todavía podemos crecer un poquito. De ahí para allá pues ya no vamos a crecer. Aquí también pues se da el desarrollo principal. El desarrollo cerebral, el desarrollo del cerebro es una situación continua durante todas las etapas. Pero el complemento, ¿verdad? Digamos la madurez cerebral pues comienza ahí por los 21 años y es cuando se empiezan a dar pues los cambios en el volumen, principalmente pues de la masa gris, que es pues lo del conocimiento y la inteligencia. No vamos a decir que antes de los 21 no son inteligentes, ¿cómo no? Pero esa situación pues es más evidente pues ya a partir de los 21 años de edad. Sigamos. Algo a lo que quería llegar y por qué es tan importante el conocimiento pues de la embriología es por esta situación, lo que conocemos como la teratología. La teratología es una rama de la embriología y también pues de la patología que analiza y estudia las alteraciones del desarrollo. Para esto es que es importante conocer el desarrollo normal, para poder identificar las situaciones anormales que se van a dar en el desarrollo. Y a eso lo conocemos como la teratología. O sea, esta teratología ya es un estudio embriológico con una orientación clínica, en la cual pues se estudian los embriones y ¿cómo se llama? Y que nos van a determinar pues situaciones tanto a nivel embrionario, a nivel fetal y por supuesto en el recién nacido. Y más que todo en la primera etapa, o sea, en la de lactante. Ahí es donde tiene su campo de estudio la teratología, en el periodo embrionario, en el periodo fetal, en el periodo de recién nacido. Mejor dicho, en el periodo de lactancia. Ahí es donde se hace su campo de estudio, la teratología. Entonces es en sí pues un estudio anatómico del desarrollo en conjunto de todo el cuerpo humano, de todos los cambios estructurales que experimenta el cuerpo humano desde la fecundación hasta la edad adulta. Nos ayuda a entender las patologías, pero su campo de estudio directo es embrionario, fetal y lactante. Ahora, aquí pues contempla diferentes factores genéticos, ambientales o ambos, la combinación, que van a alterar el desarrollo normal y por ende a provocar malformaciones congénitas. Aquí la teratología nos ha ayudado a identificar, por ejemplo, que a una madre, a una mujer gestante, no le podemos administrar, por ejemplo, un medicamento que se llama ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque vamos a alterar el disco epifisiario, el disco epifisiario o la zona de crecimiento óseo y por ende podemos condenar a un recién nacido chiquito y también a un adulto con talla baja debido a la utilización de un medicamento, por ejemplo, como es la ciprofloxacina. Otro medicamento que se utilizó mucho por mucho tiempo en los primeros años del siglo pasado era la talidomida, era lo que se utilizaba para el manejo de los vómitos, que los vómitos o las náuseas es una situación, es un síntoma
común de la mujer en el primer trimestre del embarazo, y este medicamento se utilizaba para poder sobrellevar esa situación, pero después se comenzó a ver que este medicamento provocaba alteraciones y provocaba malformaciones que podían llevar a un óbito fetal, a un aborto o a un mortinato. Óbito fetal, investiguen qué significa óbito fetal, investiguen qué significa aborto, investiguen qué se llama mortinato. Investiguen eso. Entonces, determinar esas situaciones para eso ha servido pues la teratología, para identificar todas esas situaciones que ponían en riesgo el desarrollo óptimo de ese ser humano. En la actualidad, pues gracias también a la teratología, es posible realizar tratamientos hasta quirúrgicos en fetos intrauterinamente, ¿verdad? Para situaciones especiales, ¿verdad? Por ejemplo, no aquí en nuestro país, ojo con eso, no, ¿verdad? Ojalá que tal vez alguno de ustedes pues pueda salir a hacer esos estudios y pueda llegar a ser un cirujano para fetos, pues, ¿verdad? Que puedan contrarrestar situaciones que pueden poner en peligro pueden poner en peligro la vida de ese recién nacido. Por ejemplo, situaciones de malformaciones cardíacas, malformaciones pulmonares, en fin. Eso pues nos ha ayudado a hacer la corrección en la mayoría de malformaciones congénitas que dependen pues que han dependido del conocimiento normal, del desarrollo normal, y que nos ayudó a determinar posibles desviaciones. Hay malformaciones congénitas muy frecuentes que están muy identificadas, han sido muy identificadas sus causas, y que han podido, pues, o mejor dicho, se ha podido poner en práctica situaciones como administrar medicamentos o eliminar un predisponente para que no se den estas malformaciones congénitas que pueden, ¿cómo les puedo decir?, poner en riesgo la vida del recién nacido. También nos ha ayudado a dilucidar, o mejor dicho, a quitar el sentimiento de culpa para algunos padres. Muchas veces, teniendo algunos conceptos mágicos religiosos, por ejemplo, el hecho de mujeres casos de mujeres que quedan embarazadas 2, 3, cuarto mes, pum, era un aborto, o era un ¿cómo se llama?, un recién nacido muerto, un óbito fetal, por ejemplo, y se pensaba de que era, por ejemplo, un mal, o que era digo eso porque así lo dice la gente, o era un hechizo, o era una maldición, y realmente la situación era de que en la casa de esta familia, o en el desarrollo de esta mujer, todavía viviendo con sus padres, se crió en un ambiente plagado de gatos. Las heces del gato presentan un parásito que es el Toxoplasma gondii. Este Toxoplasma gondii puede entrar al torrente sanguíneo y esto provocar abortos. Entonces, con un simple examen de anticuerpos para toxoplasma se determina que la causa de que esta mujer no pueda tener hijos, o sea, no es que no pueda tener, no pueda llevar a término un hijo, pues entonces es debido a esa situación, se le pone un tratamiento y luego pues un tratamiento de fertilidad y adiós problema. O también mujeres pues con la misma situación y que no depende de un Toxoplasma gondii, sino de una incontinencia del cuello uterino. El cuello uterino no puede mantenerse cerrado durante las etapas ulteriores o finales del embarazo, y entonces automáticamente se abre, y al abrirse inicia el trabajo de parto y se venía, como se dice comúnmente, pero no es el término eso, sino que es una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino que posiblemente pues no permite la viabilidad del feto. ¿Cómo se ha logrado determinar? Pues haciendo exámenes y luego haciendo un tratamiento quirúrgico que se llama cerclaje. Se hacen unas suturas que las hace el ginecólogo. El cerclaje son suturas alrededor pues del cuello uterino, que lo que hacen es como cuando socamos un saco, o sea, eso se queda cerrado.
al término ya cuando estamos llegando a las 36 semanas, 38 semanas, tenemos la certeza de que ese feto va a nacer y que está con una buena salud, pues se liberan las ligaduras, ¿verdad? Las suturas que se han hecho y pues se da el parto pues normal. Entonces son situaciones que la teratología, y así un sinnúmero, hay más, o sea, estoy poniendo de las más comunes, pero hay más. Entonces, ese conocimiento pues son gracias a este estudio, ¿verdad? Hay otras, por ejemplo, como las situaciones de malformaciones de la arteria renal, por ejemplo, son otras. Hay arterias renales que son demasiado estrechas, no se desarrollan bien durante la etapa embrionaria. Entonces, determinar eso a temprana edad puede hacer que se haga una intervención quirúrgica dentro del útero de la madre y poder hacer una arteria renal permeable que va a permitir pues un desarrollo normal pues de este recién nacido cuando ya pues él nazca, ¿verdad? Y entonces va a hacer pues que se logre el parto, o sea, por poner ejemplos, ¿verdad? Sigamos, ya casi terminamos, ¿verdad? Entonces pues nos ayuda pues ¿cómo se llama? La embriología, ¿verdad? El estudio de la embriología pues nos ayuda a cubrir, ¿verdad?, las lagunas existentes entre el desarrollo prenatal, entre la obstetricia, la medicina perinatal, la pediatría y por supuesto la anatomía clínica. El estudio de la embriología, el estudio de los primeros 3 meses es crucial para poder entender las situaciones que se dan en todas estas etapas que están ahí pues plasmadas. O sea, el estudio de la embriología nos ayuda a reconocer las causas de las malformaciones congénitas que se van a dar pues y que son propias del feto. También pues de las primeras etapas del periodo fetal. También nos ha ayudado pues a desarrollar conocimientos relativos al comienzo de la vida y a los cambios que se producen pues durante el desarrollo prenatal, el estudio de la embriología. En los obstetras pues tiene una especial interés, ¿verdad? Porque les ayuda a entender pues la ovulación, el transporte de los ovocitos y de los espermatozoides para que se dé la fecundación, cómo los espermatozoides pueden ascender a través del canal vaginal, entrar al cuello uterino y viajar sobre la cavidad uterina y llegar hacia esas trompas de falopio para poder fecundar al óvulo al interior de la tuba uterina y luego pues llegar al proceso de la fecundación. Que se dé el proceso de la fecundación y luego la implantación, ¿verdad? En la cavidad uterina, más que todo en el fondo del útero. También ha ayudado a entender pues la relación materno-fetal, ¿verdad? La relación materno-fetal, no solamente en el proceso de la circulación fetal, gracias a la placenta que se forma y al cordón uterino, al cordón, se me fue, ¿verdad? Entonces, al cordón umbilical, se me fue la onda ahorita, al cordón umbilical, no solamente, sino que también la interrelación psicológica que existe entre el feto y la madre, ¿verdad? Relación o vínculo tan, ¿cómo les puedo decir? Tan estrecho, que por ejemplo, ustedes más de alguno ha visto alguna vez que una mujer que está en periodo de lactancia, tiene su niño menos de 1 año, por ejemplo, y no anda su niño, ¿verdad? Es una situación que se da muy frecuentemente, no está su niño, ya digamos la mujer tiene su puerperio, ¿verdad? Ese puerperio son 40 días, en los cuales la mujer, pues, una empleada o una mujer, pues, laboralmente activa, tiene que dejar ya a su hijo en su casa. Y cuando ella pues está en su trabajo y casualmente pues oye llorar un niño o ve un niño, un recién nacido, o piensa en su hijo, automáticamente sus pechos comienzan a secretar leche. Y esa es una situación que se da por el vínculo que se crea durante el embarazo.
se libera en ese momento hormonas, es un proceso neurológico, libera hormonas y en ese momento comienza a liberarse leche. ¿Por qué? Por el vínculo que existe entre la madre y el feto. Entonces, el feto también, hay estudios que dicen que a pesar de que el feto tenga hambre, un niño, perdón, feto no, un recién nacido tiene hambre y le ponen una mujer que está en periodo de lactante, pero no es su mamá, a él le va a costar adaptarse a esa leche, a esa mujer en sus primeras etapas, ¿verdad? Eso es debido al vínculo que se crea durante la etapa, ¿cómo se llama? Durante la etapa de gestación, ¿verdad? Y también pues lo que hablábamos de la placenta y el cordón pues umbilical. Tiene valor pues práctico para comprender las causas de las variaciones en la estructura humana, o sea, las malformaciones anatómicas de una persona, pues se explican gracias a la embriología. Aclara la anatomía con orientación clínica y explica las razones por las cuales aparecen las relaciones normales y las relaciones anormales o anómalas en el desarrollo de un ser humano. Y también pues apoya la investigación y la aplicación de células pluripotenciales o células totipotenciales, que es lo mismo, en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Hoy está muy común utilizar el término de células madre. Eso es algo que viene de los personas que se dedican al estudio de la embriología, la utilización de células madre, que una fuente de células madre, y aquí en nuestro país todavía no se usa, pero en otros países sí, donde se guarda la placenta. La placenta se guarda porque esa es una fuente de células madre que pueden servir para tratar patologías a futuro de una persona. O sea, ya hay bancos de placenta. Lastimosamente, pues existe la charlatanería y existe pues el embaucamiento de algunas personas mal llamados médicos que están ofreciendo tratamientos de células madre, ¿verdad? Que se lo inventan, son inventos, no lo voy a decir ahorita porque más de alguno tal vez conoce a alguien, pero están utilizando eso y eso es una charlatanería, eso no es así. Entonces pues la medicina pues tenemos la atención pues de este ser humano, porque es un ser humano, y eso tiene que quedar claro para nosotros los médicos, es un ser humano desde el momento de la concepción, ¿verdad? Es un ser humano. Entonces, espermatozoide y óvulos, a pesar de que proceden de dos personas, ¿verdad? Le falta la otra parte para poder ser considerado un ser humano. Pero desde el momento de la concepción es un ser humano el que está en desarrollo. Y bueno, esto nos ha ayudado pues para determinar pues diferentes patologías que se presentan en los pacientes: hernias diafragmáticas, espina bífida, quística, cardiopatías congénitas, malformaciones del sistema digestivo, riñones en herradura, agenesia renal, en fin, un montón de patologías de origen pues ¿cómo se llama? De origen congénito. Permítame, quiero ver cómo voy con el tiempo. Creo que ya me pasé mucho, ya llevo 1:07, no me había fijado, pero la voy a terminar porque ya es poco lo que falta realmente. Quiero ubicarme donde estoy. Aquí ya no voy a hablar mucho, solo son aspectos históricos, ¿verdad? Las teorías que se proponen en cada época ofrecen explicaciones basadas en los conocimientos y la experiencia de los investigadores de esa época. Aunque no debemos considerar las teorías finales y definitivas, tenemos que agradecer esas ideas en lugar de despreciarlas. En embriología y en ¿cómo se llama? Teratología, todavía, bueno, el cuerpo humano se sigue investigando, pero en estos campos es donde todavía hay más se sigue hablando más a cada momento. O sea, y todo lo que hemos conocido pues ha sido necesario para llegar al conocimiento que tenemos hoy en día. Por eso ese pensamiento que dice: solo he sido capaz de ver más allá cuando me he colocado sobre los hombros de los gigantes que me han precedido. ¿Por qué viene esto a colación? Porque hace unos 2 años hablaba aquí en la universidad, hablaba con alguien y decía: no ves, si cuando yo estudié pediatría mis docentes andaban perdidos, porque, y citó el uso de un cierto medicamento, y a mí pues claro no opiné porque no es bueno hacer quedar mal a alguien.
porque la aclaración o lo que había que decirle a esa persona era, sí, pero tú estás hablando hoy 10, 12 años después de lo que oíste, la situación ya cambió, pero él pudo haber entendido o entendió y comprendió lo que estaba en ese momento tratando de explicar, porque lo estaba diciendo en una clase, que era lo peor. Lo pudo explicar por lo que su docente hacía 12 o 14 años le explicó, y en ese momento eso era lo que se estaba utilizando. Claro, 12, 14 años después ya no. Les ponía un ejemplo. Cuando yo salí de médico, hace ya casi, yo me gradué en el 2003, imagínense, hace 19 años, 20 años casi, lo mejor para el tratamiento de la gastritis era la ranitidina. Hoy, el año pasado ya fue retirada, hace 2 años, el año pasado fue retirada del mercado. ¿Por qué? Porque da situaciones, anormalidad, no, presenta patologías para el cuerpo humano y ya no se debe usar. Hoy tenemos que utilizar pues inhibidores de bomba, omeprazol, azoprazol, pantoprazol. El hecho de que cada vez van saliendo nuevos es porque en cualquier momento eso va a salir de que ya no se debe usar. Entonces, para tener una idea, a eso viene esto de la historia, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que todas las culturas, en todas las etapas de la vida, han estado muy interesadas en conocer el desarrollo del cuerpo humano. Cómo se desarrolla, cómo es que nacemos, cómo es que nos desarrollamos, y cómo es que se da el paso de un embrión hacia un feto y luego a un recién nacido, y cómo es que éste logra vivir, cómo éste logra asirse a la vida y puede pues sobrevivir a las situaciones que se le presenten durante todo su desarrollo, aún teniendo malformaciones congénitas. Quiero ver qué más hay aquí. Bueno, esto solo es para tener una idea, ¿verdad? Cómo era la concepción, ¿verdad? En las primeras etapas de la vida. Estos son dibujos ya de Leonardo da Vinci, era de los que estudió pues mucho mejor, ¿verdad? El desarrollo humano, y vemos pues cómo habían ya una concepción pues un poco más clara en años de ¿qué? 1450, imagínense, ¿verdad? Son estos grabados y no andaban tan perdidos. Hay personas que han ganado hasta premios Nobel, ¿verdad? Por ejemplo, una persona de apellido Edward, ¿verdad? Porque él pues pudo explicar el desarrollo pues de la fecundación, hizo pruebas, ¿verdad? De fecundación usando células espermatozoides con óvulos, ¿verdad? Lo pudo hacer in vitro, ¿verdad? Y eso pues ayudó a ir teniendo un conocimiento más especial o más claro de cómo se daba pues la fecundación. También pues hubo gentes que nos explicaron acerca de las células madre, las células totipotenciales. Son unos de apellido Yamanaka, algo así, Yamanaka o Yamaha, no, Suzuki, no, Yamanaka y Gurdon, algo así, son premios Nobel también, ¿verdad? Por poder explicar acerca de las células madre, acerca de los genomas, del genoma humano, pues también ADN y RNA, lo que tiene que ver también pues con la genética, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con la genética. No vamos a hablar mucho de aquí porque lo vamos a ver pues más adelante. Vea los estudios de Charles Darwin, vea el estudio de las especies, el origen de las especies, cómo pues hemos llegado a ser un ser humano y pues que todos provenimos de una célula única, ¿verdad? Y que gracias a la herencia se vino dando esto. Los estudios de Gregor Mendel también. Esto ustedes lo tuvieron que haber visto en biología, por eso no voy a hablar mucho. Vea los estudios de Gregor Mendel, los estudios de Walter, de Boveri también, que son los ¿cómo se llama? Los iniciales sobre el genoma humano. ¿Qué más? Bueno, esto como viene pues los gametos, ¿verdad? 23 cromosomas de cada uno de los aportes del óvulo y del espermatozoide, pues y nos hacen los 46 cromosomas, que este es el estudio pues ya de los genetistas. Los que nos hablaron pues Watson y Crick, ¿verdad? Que nos hablaron de la cadena de ADN. Esto ya por el año por el año 2000, ¿verdad? Cuando ya se comprendió más esto del ADN, y es lo que hoy se puede utilizar pues para determinar algunas patologías que una persona puede llegar a desarrollar pues con los años. Todos estos estudios genéticos pues nos ha llevado a comprender y a poder hasta manipular, ¿verdad? La genética
Así pues llegamos a hacer esta, ¿cómo que se llamaba esta? Dolly. Fue la primera oveja que se hizo, que se logró pues crear de forma in vitro prácticamente. ¿Qué más? Esta quimera no me acuerdo por qué la puse, y me voy a acordar más allá. Vea, de la quimera. Sí, es la quimera porque no me acuerdo. Vea. Es que esto era con la... esto solo es una representación. La quimera es una cosa mitológica, es un ser mitológico. León, águila, cola de ¿qué? De serpiente, y no me acuerdo qué más tiene, pero es que así era considerado al principio pues la secuencia del genoma, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios, ¿verdad? Entonces no se comprendía muy bien, y lo que podía resultar pues era una combinación de especies. Entonces por eso es que tengo esto aquí, lo de la quimera. Pero la manipulación de las células madre ha podido llegar a tener hoy pues el hecho de considerar la terapéutica de origen ya genético. Entonces ya comenzamos a entender pues cómo células embrionarias humanas, ¿verdad?, que son las células totipotenciales, van a tener la capacidad de autorrenovación y pueden diferenciarse en diferentes tipos de células especializados, incluyendo pues los gametos iniciales o gametos pues también de forma artificial. Un avance, por ejemplo, que en estos días salió, es el hecho de poder... Las células del sistema nervioso no son replicables, no tienen, o sea, así como los óvulos en la mujer, ya las que tenemos, esas son las células. Lo único que puede pasar son que perdemos neuronas. Otras células tienen la capacidad de proliferar y tienen la capacidad de regenerar nuevas células, pero a nivel neurológico no. Las únicas que tienen la capacidad de autorregeneración son las olfatorias. Entonces hay estudios que se están haciendo a nivel europeo, no me acuerdo de dónde es, donde han desarrollado in vitro células olfatorias, neuronas olfatorias, y estas las están aplicando en pacientes que tienen o que han perdido sus capacidades, ya sea por traumas o ya sean por tumores o lo que sea, que han afectado su sistema neurológico, y pacientes que no podían caminar les han hecho implantes de células olfatorias, y estas han logrado regenerar y hacer otra conexión con las neuronas que estaban muertas o que estaban no viables, y pacientes comienzan a tener cierta movilidad. Entonces esto es gracias también al estudio pues genético. También esto nos ha ayudado a comprender algunas alteraciones, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otros trastornos pues degenerativos que podrían ser malignos o pues solamente de tipo genético. Ahora, solo para terminar, pues vamos a hablar que también aquí en embriología vamos a utilizar algunos términos, como esto del plano medio, el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Planos pues que nos van a ayudar a entender los diferentes cortes. También lo que es anterior, lo que es posterior, lo que es craneal, lo que es dorsal, lo que es caudal, lo que es ventral, lo que es lateral. Todo eso nos va a ayudar. Y también a entender los diferentes cortes para comprender lo que estamos viendo. Aquí esto va a ser muy importante porque vamos a ver algunas estructuras a nivel, ojalá que ustedes puedan tener la oportunidad de ir a los laboratorios de microanatomía. Yo espero que se pueda, para que vean pues cómo se da esto de los cortes y así lo podamos entender. Los cortes que vamos a ver a nivel de ¿cómo se llama? A nivel de las clases. Y bueno, creo que con esto pues termino. Gracias, ¿verdad? Por la atención. Ahí vamos a poner siempre el foro para que ustedes puedan irme comentando sobre bueno, contestándome las preguntas que les he dejado. Para eso son los foros. Las preguntas que yo doy en clase son para que me las contesten en el foro, y las tareas que yo dejo pues son para entregarlas en la fecha establecida. Seguimos pendientes, seguimos en contacto. Cuídense mucho, jóvenes, y pues cualquier duda, pregunta, a lo que me quieran pues ¿cómo se llama? Preguntar, pues yo estoy a la orden. Cualquier duda, ¿verdad? Estoy a la orden. Ahí en el foro pueden hacerlas y yo las estoy revisando en cuanto pueda. Sé que les quedo mal, a veces me cuesta mucho estar pendiente, pero sí en un momento, en un descuido, yo lo estoy revisando ahí
a veces en mi teléfono, a veces en la tablet estoy viendo lo que ustedes me han puesto, y cuando puedo pues ya lo hago aquí frente a la computadora para poder ver cómo van. Como les digo, eso de las tareas, eso de las preguntas y todo, no es porque yo quiera fregarlos, no, es una forma de que estudien, y a la vez pues es algo que les va a servir a ustedes, no es para mí realmente, es para ustedes. Les va a favorecer. Al final yo voy a ver las ponderaciones y a quienes les han ganado las ponderaciones para que puedan tener unos puntajes extras en el parcial, porque si eso es prometido es deuda, créanme que así es. Así es que quedamos pendientes, jóvenes, cuídense mucho, estudien, y en la próxima pues ya vamos a hablar ya de las clases ya de embriología propiamente. Pero esta clase es evaluada, no crean que no. Hay información que les he dado que sí va a ser evaluada. Vamos a hacer un corto también. ¿Qué más? Y bueno, luego vamos con la clase de macro. Creo que voy con articulaciones. Vamos en la próxima clase de macroanatomía. Espero que en esta semana podérselas subir. Cuídense mucho, estamos pendientes y se les aprecia bastante. Y pronto nos vamos a ver. Pronto vamos a estar en vivo. Pues, ojalá que sí. Cuídense. Buenas tardes. O ya casi ya buenas noches.